En este episodio tenemos la representación humana del Pico Duarte. Si hay alguien que se sabe el Pico Duarte de principio a fin, es él. Como la palma de su mano. Bienvenidos a Orgullo de mi Tierra Podcast, un espacio creado por CCN para resaltar lo mejor de nuestra República Dominicana. Porque se ama lo que se conoce y en este episodio conversamos con Iván Gómez. Esperamos que lo disfruten. Iván, para mí este es uno de mis episodios favoritos. Y no ha pasado todavía. No. Es de verdad porque para mí y para todos los amantes de la aventura, Iván es como un referente. Como la inspiración de muchísimos dominicanos y de una generación entera de jóvenes que se criaron amando República Dominicana y sobre todo sus montañas. Yo sé que tu historia empieza desde muy joven. Así que yo quiero que empiece este episodio. Tú contando tu historia, desde niño, desde el Iván que subió al pico la primera vez. Tengo 50 años, o sea que vamos a darle bien para atrás. Es un chin. Y qué placer estar frente a ustedes y dos grandes amigos y una persona que como tú ama tanto la naturaleza y el tesoro que Papá Dios nos ha dejado en nuestra hermosa República Dominicana. Pues todo inició a los 13 años más o menos. Yo me gradué del Colegio Loyola y allá tenemos un grupo de excursionismo que se llama CEL, Centro Excursionista Loyola, como los Boy Scouts, pero para integrantes del colegio. Y desde que inicié, uno iba subiendo escalafones, rangos, aspirantes, raso, cabo, soldado, también por el consejo, y al final tú eres el que organiza las excursiones al Pico Duarte. Todos los meses explorábamos el país entero. Todos los meses había una excursión, el país entero. Y la más famosa era del Pico Duarte el 1 de enero. Que amanecíamos, después que estábamos más adultos, amanecíamos en el malecón, nos quitábamos los trajes y corbata en el colegio, nos poníamos los chores, nos subíamos en la guagua y nos íbamos para el pico. Wow. Amanecido. Desbaratado. Qué inicio de año. Qué inicio de año. Pero los viejos míos no me quieren dejar ahí tan chiquitos solos, siempre era un tema. Porque yo ingresé al Loyola en sexto. Entonces ya hubo un momento en que de tanto insistir, y mi papá también fue aventurero de su juventud, también del Politécnico Loyola, que somos de una formación jesuita. Yo admiro mucho la compañía de Jesús y los valores y los principios y esa perseverancia. Entonces dice, vamos a llevarte porque ya tú me tienes cansado todos los años que te dejen ir al pico. Yo te voy a llevar la primera vez y después tú sigues solo. Él no se imaginó hasta dónde iba a llegar eso. Y como a los 13 años fuimos al Pico Duarte por la ruta de Mata Grande con el Loyola. Pues ustedes fueron en grande. Porque la alternaban. Un año La Ciénaga y un año Mata Grande. Y ese año tocó Mata Grande. Para mala suerte de mi papá. Porque es una ruta más larga, un poquito más demandante. Es hermosa, para mí es la más bonita. Pero es más demandante. Y está la pelona de por medio. Y es una subida que eso me da miedo. Bueno. Y entonces llovió muchísimo. Se mojó la ropa. El viejo cogió muchísima lucha. Pero mientras él cogía lucha, yo me estaba enamorando de todo eso. De la montaña, de los elementos, de la naturaleza, de estar a expensas solamente de ti y de más nada. Porque eso es lo lindo de la montaña. Tú no compites con más nada. Tú compites contigo mismo. Tus pensamientos, tu físico, tu motivación. Wow. Y al llegar a la cima del pico, fue como digo yo, me picó la abejita mágica de la montaña. Estar allá arriba, rodeado de naturaleza pura y simple, más cerca de Dios. Por encima de las nubes. Por encima de las nubes. Literalmente. Sí. Y como digo yo en mis conferencias motivacionales, la forma más fácil de tú hacer desaparecer una montaña es escalándola, porque se queda debajo de tus pies. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y ese monstruo que tú ves, cuando tú estás allá arriba, tú no ves nada. Tú lo que ves es el horizonte. Y vas descendiendo del Pico Duarte, muchacho al fin, emocionado, empecé a soñar con el Everest. Joven. Algún día yo voy a llegar. Bastante joven. Algún día yo voy a llegar al Monte Everest. Un sueño utópico, un sueño de muchacho, algo que... Pero esa llamita se me quedó encendida. Y entonces seguí haciendo excursionismo a nivel local. Después, cuando ya fui creciendo, me tocó organizar las excursiones al Pico Duarte del Loyola. Entonces ya era yo el que llevaba a los otros. Un grupo, obviamente, un grupo de amigos. Y por ahí empezó todo. Y de luego siguieron travesías
internacionales, en 5 continentes, en proyecto 10 en 10, hasta llegar al Everest y las montañas literales que sigo escalando, porque todos tenemos una montaña que escalar. Bueno, y es así mismo como dices, tu experiencia no solamente abarca montañas locales como el Pico Duarte, sino que has logrado conseguir y lograr esos sueños de escalar cumbres emblemáticas internacionales como el Monte Everest, como el Kilimanjaro. Pero, ¿qué aprendizajes de esas expediciones internacionales tú has podido aplicar a tu ascenso al Pico Duarte? Es interesante la pregunta porque a cada montaña yo le tengo un valor o un significado. Un significado. Después que hicimos el 10 en 10, que lo ideó Rubén Torres, un amigo nuestro, biólogo también, naturalista. Eso era un reto complejo. Para ese entonces nos propusimos escalar las 10 montañas más altas del país en 10 días. Wow. Pero había montañas que en los mapas topográficos que teníamos, del cartográfico, ni siquiera nombre tenía esa montaña, porque en su vida nadie había andado por ahí. Entonces tuvimos que seleccionar las 10 más altas. Algunas tenían trillos, otras tuvimos que ir habiendo trillos. Entonces entramos por allá por las manaclas, que habían algunas por ahí. Terminamos las 3 más grandes, las más altas del Caribe, Pico Duarte, La Pelona y La Rusilla, y otras 2 o 3 en Alto Bandera. Y entonces ya la última noche, que digo yo, bueno, ya parece que lo vamos a lograr. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice los muchachos, no, ya que son tantos. Y yo, no, vamos a saltar el charco. Vámonos para la alta montaña. Porque ya teníamos ya experiencia, ya habíamos leído y conocido el montañismo a nivel internacional profesional. Y se le dice alta montaña después de los 3.500 metros. Nuestro Pico Duarte tiene, según las últimas mediciones que hicimos gracias al cartográfico y un grupo de colaboradores, 3.101 metros sobre el nivel del mar. Ya después de 3.500 empiezan las complicaciones del mar, la altura, falta de oxígeno. Si sigues subiendo, tienes nieve, glaciares, avalanchas, crevaces, hasta el Everest, que ya puedes morir de un edema cerebral pulmonar. Entonces, ese nivel de complicación va subiendo. Y digo yo, vamos para el Kilimanjaro. Tú eres loco, ¿sé cuánto? Vamos para el Kilimanjaro. Nos propusimos el proyecto y en el 2006 logramos llevar la bandera dominicana por primera vez a la cima más alta del continente africano. La bandera nunca había estado sobre los 5.000 metros. Entonces, para mí, esa fue la montaña de la experiencia, porque éramos unos novatos. Y pagamos la novatada. Yo casi pierdo los dedos de los pies porque llevo unas botas que no eran adecuadas. Y se me medio congelaron y duré como 2 meses sin sensibilidad. Wow. Después de tener esa experiencia y obviamente en la primera no conseguimos patrocinio, casi nada. ¿Quién es así? Todo loco viejo. Di que para un monte. En África. En África. No, para una montaña de altura. Cuando aquí la temperatura más bajita son 0, -2, -3 grados. Entonces nos propusimos el año siguiente América. La más alta de América es el Aconcagua. Ya aquí empezamos Grande Liga, 7.000 metros de altura. Es una montaña bien expuesta, bien demandante, donde ya hay... en el Kilimanjaro han habido fatalidades, pero ya aquí se va aumentando debido al nivel de dificultad. Una montaña muy organizada, eso también he aprendido mucho, porque generalmente las montañas tan significativas entran en parques nacionales de esos países. Y a pesar de que el Kilimanjaro estaba bastante organizado, para un país tercermundista, en Argentina, en Mendoza, en la Aconcagua, para mí fue una sorpresa el nivel de organización, de respeto, de cuidado del medio ambiente. Tú tienes que pagar un puesto caro, pero también te dan tu funda para tú bajar tus desechos. Esa funda tiene un número y si tú no lo bajas te ponen una multa. Hay policías de montaña, hay médicos en la montaña, hay un helicóptero de rescate, inclusive que baja los residuos. O sea, un nivel de profesionalidad impresionante. Del Kilimanjaro te llevaste la preparación, pero de la Aconcagua te llevaste esa protección al medio ambiente y ese aprendizaje. Exactamente. Esa sostenibilidad. Que tú puedes aplicar aquí. Y eso es lo chulo, porque yo cada vez que iba a esa montaña soñaba con que nuestro Pico Duarte fuera así. Yo decía, wow, si tuviéramos esto en el pico, si tuviéramos esto. Bueno, logramos hacer el Aconcagua, inclusive tuvimos que hacer un rescate de unos jóvenes italianos que por mal de altura tuvieron problemas. Y entonces pusimos el ojo en Europa.
después de eso, que es el Elbrus, la montaña más alta del continente europeo. Mucha gente piensa que es el Mont Blanc, pero el Mont Blanc es la segunda. El Elbrus es la más alta de Europa y el Everest de Asia. Una montaña, son 2 cimas, complicada para llegar por el tema logístico. Muchos vuelos, el país ruso es bastante complicado. Hasta que llegamos allá, a la cordillera del Cáucaso, cerca de Georgia, y empezamos el proceso de aclimatación. Fue más corto, eso también tengo que decirlo. Cada montaña requiere un entrenamiento diferente, un equipamiento diferente y un proceso de aclimatación diferente. El Kilimanjaro fueron 4 o 5 días. El Aconcagua casi 10 días. Aquí fueron 7, 8 días. Y en ese proceso tú subes a una altura determinada, bajas, duermes y el día siguiente subes más alto y tu cuerpo empieza a producir más glóbulos rojos. Y con esa cantidad excesiva de glóbulos rojos tú puedes absorber los bajos niveles de oxígeno. A mayor altura hay menor presión atmosférica y las moléculas de oxígeno se separan. Entonces cada bocanada de aire tiene menos oxígeno. Entonces por eso es tan complicado ya el tema de alta montaña. Y además tú estás lidiando ya con frío, temperaturas extremas a nivel de congelamiento. Claro. Y después también avalanchas y todo. No, eso. más el peso del equipo, porque Más tú el tienes que estar peso del sobrevestido. equipaje. Exactamente. Por ejemplo, en el Aconcagua no teníamos ni sherpas ni mulos. Aquí en el Pico Duarte tenemos mulos que llevan tu equipaje. En el Everest tú tienes sherpas hasta cierto punto. Aquí no. Aquí tenemos que subir todo en la espalda hasta cada campamento. O sea, subíamos a una plaza de mulas, que es un campamento, armábamos y bajábamos. Subíamos con más equipo a un campamento después de Plaza de Mulas, Nido de Cóndor, armábamos, dejábamos allá y volvíamos a bajar. Entonces es una montaña bastante dura, pero eso es lo que te hace ganar experiencia. Entonces ya para el Elbrus fue una cima interesante. Ahí vi la otra cara de la moneda de la parte medioambiental. El parque un desastre. Contaminación por todos lados. No había control. Allá arriba, solo en la montaña. O sea, es increíble. En eso uno no quiere que se convierta el Pico Duarte. Exactamente. Hasta restos. Yo recuerdo que yo iba caminando por un tramo y me dio restos de gasoil. Y de yo esta vaina, no, un equipo que subieron. Entonces botaron el gasoil y el aceite ahí. Una locura. Y bueno, ya teníamos 3 continentes. Los muchachos, nuestros amigos, un grupo de amigos muy cercanos, algunos se sumaban o no a las expediciones. Y nada, en el 2009 se dio la diosidencia de conseguir un cupo. Empezamos a aplicar y para el 2010 se alinearon los planetas para la primera expedición dominicana y caribeña a la cima del Monte Everest. Entonces ahí, después de durar mucho tiempo armando un equipo para conseguir el dinero, porque todo esto es sin fines de lucro. Sí. Todo esto es un sueño que tenemos. Y yo me imagino que subir al Everest se requiere de una logística monetaria compleja. Estuve a punto de hipotecar la casa. Sí, porque a veces la gente entiende que es un sacrificio económico llegar al Pico Duarte. El Pico Duarte es prácticamente un regalo en comparación a las otras montañas del mundo. Sin tomar en cuenta que no hay que coger un vuelo. Para mí, la montaña más espectacular de toda la que he visitado es mi Pico Duarte. Entonces, ya cuando tú estás enganchado, que tú consigues el cupo del Ministerio de Nepal, donde está el Everest, ya tú tienes que darle para adelante. Conseguiste el cupo, pagaste permiso, tienes un año para conseguir los cuartos, para organizar tu vida, para el entrenamiento. Armamos un equipo de personas de profesionales que nos colaboraron de manera voluntaria, doctores, entrenadores, mercadólogos, nutricionistas. Y así fuimos armando un proyecto. Tabaré Blanchard, que fue con Iván Herrera, la película La Montaña. Giancarlo Veragoico hizo un documental. Bueno, teníamos que armar un paquete y un producto para conseguir tanto dinero. Además de eso, preparar tu vida por si no volvías. En ese entonces el radio era de cada 8 escaladores moría uno en el Everest, más o menos. Y si tú eres consciente como yo, te acababa de tener un hijo, Axel, tengo a Axel y Lucía que nació después, tenía 8 meses. O sea, bueno, yo tengo que dejar todo listo por si no vuelvo. Tengo que ser suficientemente responsable. Y entonces ahí empieza el proceso de hacer tu testamento, de bautizar a los niños, de organizar toda la logística de planificar tu muerte. Hasta que 2 o 3 semanas después
gracias a Dios conseguimos un seguro de vida, que fue lo más difícil, porque hemos conseguido todo el cuarto y toda la vaina. Porque hay seguro de vida por uno subir al Everest. Una compañía, una aseguradora local, a través de una reaseguradora en Inglaterra, en Londres, nos dio la póliza, porque ninguna quería. Bueno, eso es difícil. Obvio. Sí. Es obvio, ¿verdad? Sí. Y ahí fue como que, ok, ya, me puedo ir tranquilo, porque como decimos en la milicia, yo soy oficial del ejército, un soldado distraído es un soldado muerto. Entonces yo tenía que irme tranquilo por 2 meses a llevar nuestra bandera por primera vez a la cima del mundo. Lo logramos. Fuimos Karim, yo y Federico. La bandera dominicana llegó a la cima del Everest por primera vez al nivel de potencias mundiales. Ese año hubo 4 fatalidades, entre ellas un compañero nuestro, un norteamericano. Y fue todo un logro para el país y una generación, porque parte del reto era también demostrarle a los jóvenes que se pueden cumplir los sueños y que los dominicanos sí podemos. Y no solamente pelotero y bachatero y un artista y talento, no. Podemos lograr cualquier montañista, cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Y yo creo que en ese entonces fue que empezó la chispita del montañismo, que hoy en día estoy fascinado, que veo tanta gente y tú eres parte también de esa divulgación por tu programa. Joven. Y mucha gente joven. Y ya después de eso me quedaba un continente para completar los 5 continentes. Y el año siguiente desarrollamos la expedición Oceanía y le pusimos el final de la travesía. Porque ya me entendía que tenía que hacer una pausa a nivel del montañismo profesional. Tenía 10 años enfocado en eso, dedicado a eso. Y ya tenía que devolverle a mi familia, a los negocios, al país, a mis hijos, el tiempo que le había robado. Entonces, esa fue la montaña de la... Pues, porque te dije que cada una le dio un valor. Un significado claro. De la perseverancia. Porque qué luchas fue esa montaña. Y no fue la más alta. Eso es lo grande. Pero había que llegar a Papúa Nueva Guinea. Tuve un problema en Hong Kong con un visado. También duré 2 días varado. Llegando allá, llegué justo a tiempo. Salió la expedición, el avioncito que... Papúa Nueva Guinea es otro lugar que uno no más ve en los muñequitos. Por allá, por Australia, por allá, lejísimo. El avión aterrizando tuvo un pequeñito accidente y no salimos de la pista. También hubo que durar un par de días. Éramos 9 escaladores de varias partes del mundo. Yo era el único dominicano. Entonces, tú tienes que atravesar la selva porque la pirámide Carstens es una pirámide de roca que está en medio de la selva. Entonces, tú arrancas con equipo de selva, con botas de goma, con pantalones, con camisas sin manga larga, para los mosquitos, lo que estamos ahorita, mosquitos, sanguijuelas, alimañas, todo lo que hay en la selva. Calor, sudor, tribus. Hay tribus caníbales. Tú sabes. Gracias a Dios no nos encontramos con ninguna, pero nos secuestraron como por 8 horas. También un grupo de rebeldes que quieren unas minas de oro. Y tuvimos que hacer una recolecta de unos cuartos para que nos dejaran, para que nos soltaran. Y en otro idioma, que tú no le puedes decir que tú no tienes que ver con... Andábamos con locales que más o menos se entendían, pero bueno. Nada, llegamos a la pirámide de Carstens. De los 9, unos canadienses tuvieron un accidente. Tuvimos que desalojarlos, evacuarlos. Y llegamos 6 a la cima. Y ahí completé los 5 continentes. El primer dominicano que logró escalar las 5 montañas más altas del mundo. Después salir de la selva. Y entonces como que hice una pausa para dedicarme a todas las responsabilidades que la vida te va dando. Entre ellos la fundación. Creé una fundación medioambiental. Y obviamente el Pico Duarte, que mientras vida y salud tenga, a eso voy. Ahí estará siempre. Ya tú eres oficial. Ya subiste el Everest. Las 5 montañas más altas del mundo. ¿Qué te mantiene a ti atado al pico? Es que ahí fue que todo inició. Y para mí es la montaña más hermosa que hay. Y ni siquiera es la más alta. Cada experiencia es diferente. Cada excursión es diferente. Cada cima es diferente. La gente me dice, pero tú vas a ver el mismo busto de Duarte, de Botticelli, la misma bandera, la misma cruz, el mismo paisaje. Sí, pero cada vez que voy es diferente. Y tú mismo eres diferente en diferentes etapas de tu vida cuando la visitas. Yo mismo soy diferente. Me dicen, ¿cuántas veces te has subido el pico? Yo dije, bueno, yo dejé de contar en el ascenso número 100 hace muchos años. Wow. Hace muchos años. Y estuve allá hace 2 meses y el mes que viene voy de nuevo. O sea que es una de las joyas que tenemos aquí en nuestro país. Es la montaña más alta, no solamente del país, sino de todo el Caribe.
y inclusive de este lado del hemisferio. Es una montaña que tú disfrutas de varios tipos de clima. Tú empiezas desde 1050 metros, por ejemplo, del lado de la Ciénaga, hasta los 3000 metros. Pero tú tienes varias rutas. Tienes la ruta de la Ciénaga de Manabao, Jarabacoa. Tienes la ruta de Mata Grande por San José de la Mata y la de Sabaneta por San Juan. Hay una cuarta por Constanza, pero no es muy comercial, es técnica y no se usa tanto, pero realmente son 4 rutas de acceso. Yo diría que es el segundo parque natural o área protegida más visitado en nuestro país después de la Saona, y cada vez más tiene más demanda. Es una de las áreas boscosas más importantes de la Hispaniola, incluyendo Haití. El parque Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, yo los denomino como el pulmón de nuestra isla. Si esos 2 parques no estuvieran y con ese nivel de conservación que tienen, no tuviéramos tampoco los ríos y el agua que nacen en esas cordilleras, en esa montaña. O sea que el Pico Duarte no solamente es importante, sino por la coraza que tiene a su alrededor, que lo protege, que es esa gran cordillera de montañas verdes, con muchos árboles, con nacimiento de ríos y comunidades que han aprendido a vivir del ecoturismo sostenible y son las primeras que protegen ese parque cuando hay problemas de incendio, deforestación y todo eso. Tú mencionabas diferentes rutas de ascenso para el pico y como bien decías también la más conocida es la que comienza en la Ciénaga. ¿Qué la hace única a pesar de ser tan concurrida? ¿Qué hace única esta ruta? ¿Y qué pudieras decir a las personas que tal vez se van por esa ruta esperar la primera vez que la transiten? Yo diría que como fue la primera que se empezó a utilizar, y eso tendríamos que remontarnos mucho más atrás, cuando se descubrió que la montaña era más alta, con una expedición de unos topógrafos estadounidenses. Después Trujillo le puso a la montaña Pico Trujillo. Sí. Él lo bautizaba todo con su nombre. Con su nombre. ¡Qué humilde! Poco creativo. Y inclusive hay historias que dicen que cuando tú llegas a la cima, bueno, ustedes los dos la han ido, tú ves las piedras rocosas que hay, que parece como si se hubieran puesto. Y mucha gente dice, eso fue que Trujillo la mandó a poner para que fuera más alta que la Pelona, porque ese es el pico de Trujillo. Es decir, todavía mucha gente se la cree, pero son piedras volcánicas que están ahí. Entonces, en la caída del dictador, se armó una expedición, si no me equivoco, en el 63. Que coincidencia de la vida, la primera mujer que subió es familia de mi padre, Nuris Díaz. Ahí se le cambió el nombre del Pico Duarte al Pico Duarte y como que fue el inicio de la ruta conocida para expediciones. Entonces, desde ese entonces, de los 60, en una ruta corta, la comunidad empezó a organizarse para darle servicio a los turistas, que quizá no ha pasado con las otras rutas. Eso tiene su ventaja y desventaja. Desventaja que es una ruta ya muy erosionada. La carga en el parque, tú vas caminando, tú ves mucha erosión, mucho trillo, que la naturaleza lo vas recuperando. Pero ventaja es que eso le ha traído un desarrollo y una calidad de vida a la comunidad de la Ciénaga y de Manabao impresionante. Yo recuerdo que la primera vez que yo subí al pico no había puentes, no había carretera, subí en la cama de un camión, que llegábamos a ese pueblecito donde no había electricidad, no había ni nevera ni nada de eso, se cocinaba en leña, en estufa, en casitas, con 2 o 3 colmaditos, y tú dormías tirado ahí, donde sea, te cocinaban en leña, y ya no obviamente comunicación ni nada. Para cruzar los ríos era con unos troncos que ponían y los camiones cruzaban ahí. Y hoy en día tú vas y tú crees que tú estás en un pueblo de Europa. Tú llegas a una carretera asfaltada a la puerta del parque. A la puerta del parque. Literalmente. Ya tienes hotelitos en la zona, entre ellos nuestro proyecto, el Eco Lodge, Edwin Gómez. Tienes comunicación, tienes restaurancitos y una comunidad que inclusive ya han convertido sus casas en hostales. Sí. Para que los turistas así que solamente necesitan una noche vayan. Y eso ha cambiado totalmente y le ha dado la calidad de vida impresionante. Energía de una hidroeléctrica, energía limpia, o una organización de guías de montañas constituida,
juntas de vecinos. Y antes ya tú ibas y tú cenabas era con el humo de la leña que no podía cuando un muchacho. Y ahora tú vas y tú te sientas en un comedor o en un hostal. Una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Pero eso ha hecho que esa comunidad protege ese parque como lo más importante que tienen. Y para mí, yo como ambientalista, siempre digo que es la clave de la protección de nuestros recursos naturales. Antes, esa comunidad tenía que entrar al parque a cortar pinos y leña para cocinar, porque no tenían de qué. Tenían que entrar al parque... O para vender la madera. O para vender la madera. Tenían que entrar al parque a sembrar, porque no tenían tierra, entonces deforestaban para sembrar. A cazar, caza furtiva ilegal. Y eso es lo que pasa en muchas áreas protegidas, que queremos protegerlas, pero no entendemos que tenemos que hacer que la comunidad también viva de eso. Y tiene que ser socialmente sostenible. Socialmente sostenible. Iván, esa ruta es la más conocida. Es la que la gente usualmente... Sí, y la más corta. Pero dime, ¿qué tiene de especial la ruta desde Matagrande y la ruta desde Sabaneta? Porque tú te la sabes de memoria todas. Sí. Y yo sé que cada una tiene su encanto. Sí. En esta... Por ejemplo, para una persona que quiere ir por primera vez, yo siempre recomiendo la de la Ciénega, porque ya está la logística, la estructura, ya todo lo que hemos hablado. En esa ruta, dentro del parque, a través de nuestra Fundación Desde el Medio, la señalizamos completa con apoyo del sector privado y del Ministerio de Medio Ambiente de hace décadas. Y sí, hemos hecho refugios, esos refugios tienen letrinas, instalamos paneles solares en el Valle del Tetero, que es otro destino de esa ruta, y en el Valle y en el Campamento de la Compartición, ya tú llegas y tienes luz o por lo menos donde cargar. Con eso reactivamos el nivel de comunicación, porque antes sucedían cosas y hasta fallecieron personas que no podían ser rescatadas a tiempo por una diabetes o por una apendicitis, porque no había comunicación y todo eso. Entonces todo eso lo logramos por esta ruta. Que no lo tienen las otras. Pero la ruta de Matagrande es, al estar en su estado natural, yo diría que es la más hermosa de todas. La de la Ciénega son 23 kilómetros hasta la cima, la de Matagrande son 45. Tú tienes que sumarle un día más. Pero tú sales y es totalmente rodeada de naturaleza en su estado natural. No ves quizá la erosión o la carga que hay en la otra. Tienes ríos que no tienes en la otra. Que tú tienes 2 o 3 ríos. Está el de la Guácara, el del Bao. No, ya, el último en el Valle de Bao. Pero tú literalmente tú duermes al lado del río. Exactamente. Tienes 2 valles. El Valle del Bao, que es espectacular. El Valle de Lilí. Tienes la Pelona. Sube las 2 montañas, como quien dice. Cruza la Pelona y después llega al pico. Sube la montaña, la segunda, que es la Pelona, que le lleva 4 metros solamente el pico, y subes el pico. Entonces tú desciendes por la ruta de la Ciénega. Entonces es una experiencia muy linda, porque tú entras en un punto allá en el norte, por Sajoma, San José de la Mata, Matagrande, y sales por Jarabacoa, por la otra ruta. Entonces estás conociendo 2 versiones diferentes. Los paisajes son más espectaculares. El Valle del Bao para mí es de los más... El valle más lindo que hay en República Dominicana. Si estás en el momento preciso, en la época exacta, cuando te levantas, lo ves blanco como si hubiera nevado, que es la escarcha, se congela en la noche. Y tú te levantas y tú ves un valle blanco, nevado. Dices, wow, qué belleza. Estoy en Suiza. Entonces... esa ruta de Sabaneta, que es la que menos se utiliza. La ruta de Sabaneta, para mí es la tercera más bonita. Es casi la misma distancia de la de Sajoma, de Matagrande, pero en carro tienes que manejar más lejos porque tienes que llegar hasta San Juan de la Maguana por el sur. Los guías allá no están tan organizados como en la Ciénega en Matagrande. Entonces quizás te dé un poquito más de trabajo conseguir guías y mulos, pero los vas a conseguir. Y como es una ruta muy transitada, ahí sí es muy importante ir con un guía, decimos guías a los locales, que conozca la ruta. Porque como no es muy transitada, la hierba va tapando el sendero. Se pueden perder. Y te puedes perder. Entonces, una gente que conozca la ruta, que a veces hay que ir despejando, una cuanta cosita, no vas a tener ningún tipo de refugio, ni caseta, ni nada. Tú duermes primero en la piedra del aguacate,
Después duerme en Macutico, que es un valle también espectacular. Bellísimo. Parece un valle fantasma, sí, pero... Y hay muchas moras silvestres. Muchas moras silvestres. Hubo un fuego, la caseta quedó que es medio negra y tú como wow, un valle fantasma. Entonces ahí también tienes que subir la Pelona, llegas al Valle Lilí y entonces sales por la ruta de la Ciénega también. O sea que yo diría que esa sería la tercera ruta más importante, pero tienes que ir más... tienes que ir con personas que conozcan bien la ruta y más equipado, porque ahí sí es autosuficiencia total. O sea, tu tienda de campaña, tus colchones, tu comida, para tu cocinar, ya sea en leña o con bombas de gas, que no va a tener esa asistencia por los otros lados, que es mucho más fácil. Para quienes suben por primera vez, yo fui hace muchísimos años, así que yo voy a contarme como que soy una persona que próximamente va a subir otra vez. ¿Cuáles son esos puntos claves en el ascenso al Pico Duarte que tú dices tienen que detenerse y apreciar la vista, apreciar los sonidos? Esos puntos donde tú tienes que estar sumamente presente y detenerte. Es importante porque cuando tú vas escalando, ya sea en este caso que es hiking, senderismo, ya a nivel de alta montaña hay otras vertientes, tú tienes que usar a veces glaciares, tienes que usar cordadas, cuerdas, en karstens tienes que escalar. En el Pico Duarte no es nada de eso. Por eso yo digo, siempre me preguntan, ¿y cuál es la edad para subir? Yo, bueno, yo he llevado niños de 6 años y adultos de 79. Un rango de edad bastante amplio. Exacto. Ahí cabemos mucho. Ahí cabemos mucho. No hay limitantes. Siempre y cuando vayas con los organizadores y con equipos y con personas que te indiquen. Entonces, tú cuando vas es un esfuerzo físico importante, que también todos podemos hacerlo con un entrenamiento previo de 2 o 3 meses. Y si no, entonces tenemos los mulos. La experiencia no es igual, pero también cuando tú vas caminando, tú generalmente vas mirando. Sí, por eso te digo, ¿en qué momento detenernos? Exacto, vas mirando el piso y eso, y a veces te pierdes el paisaje. Entonces, por ejemplo, en la Ciénega, la ruta de la Ciénega, nosotros hicimos refugio en esos lugares importantes. Primero los tablones, que es el primer campamento, que son los 4 primeros kilómetros, que es en llano. Está después el Alto de la Cotorra. Ahí también ya te empiezas a ver la vista. Después llegas a un sitio que le llamamos La Laguna. Ahí también y entonces tú vas viendo el cambio de la flora. Desde vegetación medio tropical, ya empiezas a ver vegetación alpina. El cruce no hay nada que ver. En agüita fría es una parada obligatoria. Ya estamos a 2.500 metros. Generalmente estamos ya dentro de las nubes. Ya tuve neblina. Yo me lo imagino. Y el que llega ahí ya está triunfando. Está triunfando ya, porque pasaste el arrepentimiento, que es lo más duro. Y la cotorra, el viento. Entonces ya tú ves hasta Constanza, ves el nacimiento del río Yaque del Sur. Tomas agua de un pocito de este tamaño, donde nace uno de los ríos más importantes de la isla. Y tomas agua. Y después de eso llegas al campamento de la Compartición, que también es pequeño, está como enclavado en la montaña. Ahí generalmente se pasa la primera noche. Y lo que no puedes perderte ahí son las estrellas. Los cielos estrellados más hermosos que he visto en todas las montañas y países que he estado es en la Compartición. Increíble. Y ahí se ven constelaciones, Pléyades, el cinturón de Orión. Impresionante. Eso de tú tirarte y apreciar ese momento. Y si eres fotógrafo, ellos dejan ese obturador abierto y sacan fotos impresionantes. Entonces, después de ahí tú llegas al Valle Lilí, que también es muy bonito. Y es como que ahí tú te das cuenta como que ya lo logré, porque es como un altiplano y tú ves el piquito Duarte. Sí. Ya no te falta como nada. que ese último chin. Ya. Ese último empuje. 1 kilómetro, el último. Entonces, de esa ruta, esos son los destinos. Antes de llegar al pico, hay un cruce a 2.000 metros, donde vas al Valle del Tetero. Ese tú no lo conoces. A eso queríamos llegar. No, yo no. Justamente tengo unos amigos que van este fin de semana para allá. Hablan un poquito del Valle del Tetero, porque también es un destino alterno. Y no requiere de todo el esfuerzo físico que necesita el Pico Duarte, pero también es precioso. Exactamente. Ya hablamos en la ruta de Mata Grande de la Guácara, que es un primer lugar chulísimo, del Valle del Bao, que es espectacular, que hay que visitarlo, y del Valle del Macutico, de la ruta de San Juan. Sí. Entonces ahora
El Valle del Tetero es un destino extraño porque no vas al Pico Duarte. No pasas por el Pico Duarte. Tú vas al Tetero. Si tú vas al Tetero es porque tú vas al Tetero. Claro. El Pico Duarte queda lejos. Por ninguna de las otras rutas. Solamente por la de Constanza tú puedes llegar al Valle del Tetero. Entonces es una experiencia diferente porque caminas la mitad, llegas hasta los 2000 metros, el cruce, que vendrían siendo como 11, 12 kilómetros, y empiezas a descender hacia la izquierda, hacia un valle que está a 1500 metros, inmenso. Gigante. Son 2 valles, ¿verdad? Son más o menos, el sí. primero Sí. y después el segundo. Sí, pero se nota que es como es vasto, es un espacio increíble entre montañas, pero tú no le ves ni el fin cuando tú entras. Se puede hacer una pista de aterrizaje de aviones, que se lo he propuesto inclusive para incendios forestales y eso, a la Fuerza Aérea, de emergencia. Entonces tú te encuentras con esto en medio de la montaña, donde tú estás caminando un trillito que tú nomás me pines, te encuentras con esta cosa impresionante. Ahí hay un refugio del Ministerio del Medio Ambiente. Con nuestra fundación también instalamos paneles solares. Hicimos un comedor abierto. Entonces tú llegas y al día siguiente te pasas el día disfrutando del valle. Sí, no caminando como las otras rutas. Entonces ahí habla de la ballena, que te lo conoces. Claro, tiene un río espectacular, un balneario increíble, pero también hablan un poquito de que eso es patrimonio histórico también. Sí, uno de los destinos es una piedra indígena que está cerca, pero es como de los atractivos que hay que ver, además de la ballena, donde hay una pictografía indígena, porque se cuenta que cuando empezaron a cazar los indígenas, ellos se fueron internando los españoles, los colonizadores. Cazar suena muy feo. Bueno. Cuando lo andaban buscando. Nuestros indígenas, nuestros taínos se fueron introduciendo más en las montañas para asentarse más lejos y entonces aparentemente ahí hubo un asentamiento importante y prueba de ello esa pictografía en la piedra. También está la famosa historia de la ciguapa. Ay, sí. Sí, sí. Que no sé si dañé el cuento aquí, pero bueno. Tíralo, que es un cuento importante. Explica lo que es una ciguapa. La ciguapa es un ser que tiene cuerpo de mujer, pero que tiene los pies hacia atrás. Ah, para atrás. Y que seduce a los hombres. Pero después de bueno, yo no sé qué pasa después, porque yo nunca he visto una. Cuéntalo tú, Iván, que tú conoces ese parque más que yo. Exacto, una historia famosa que ahí viví en la ciguapa. Ahí es que nace el concepto de la ciguapa y... Ahí es que más se menciona. Sí. Ok. Que eran unas mujeres pequeñas, pelo largo, desnudas, con los pies hacia atrás. Y realmente lo que los historiadores han podido identificar es que era una estrategia de los indígenas para despistar a sus cazadores que caminaban hacia atrás. Para ahuyentarlos. Para que no pudieran seguir sus huellas. Porque si ellos caminaban hacia atrás, el camino, claro, era hacia otra dirección. Entonces, a raíz de eso, crearon el mito de que eran ciguapas y que con su canto hipnotizaban a los cazadores y lo apresaban y lo convertían en esclavos. Sí. Pero era para protegerse de lo que andaban buscando. Mira, tú me acabas de decir algo que yo no sabía. Esa segunda parte de la historia yo nunca la había escuchado. Así mismo. Pero hoy en día hay locales que te dicen que existen las ciguapas. Sí. Y que la han visto y todo. Sí, entonces es parte también de la parte linda de la zona. Y después, la última, es por Constanza. Tú llegas a Constanza, sigues hacia La Culata y de ahí en un punto empiezas a caminar hacia un valle lindísimo que se llama Los Rodríguez, que también podría ser un sitio para acampar lindísimo, y ahora que está de moda esto. Entonces desde ahí tú caes otra vez al Valle del Tetero. Entonces yo diría que ya ahí hemos abarcado como que los atractivos más importantes. Obviamente eso tiene diferentes niveles de dificultad. Entonces si tú eres un novato, empieza por la ruta más fácil, la de la Ciénega. Fácil, bueno, en sentido de logística, pero es dura. Que tienes todos tus guías y todo eso. Y si ya tú eres un montañista súper experimentado, que te va a ir con todo encima, que no vas a llevar asistencia en nada, entonces vete por Constanza, por Sabaneta. Sí, entonces, cada ruta tiene su nivel de dificultad diferente. Hablábamos del pico, que es sumamente privilegiado por su biodiversidad. ¿Qué flora y fauna podemos encontrar durante el ascenso? Ahorita hablaban de moras silvestres. Sí. ¿Se cuentan un poquito de qué podemos encontrar? Moras, pero por algunas rutas, por la Sabaneta. Por la Sabaneta y la de Constanza.
Por Sajoma tú encuentras naranjas y algunos frutos así que se dan de manera silvestre, que es casi lo único de comer. Después tú empiezas en una vegetación más o menos tropical por el tema de los ríos. Tú, por ejemplo, cuando tú empiezas a subir por la ciénaga, tú ves palmas. Sí. Palmas, ves muchos tipos de árboles. Es un atractivo interesante para los que les gusten las aves, la fotografía de aves y la identificación de, sí, el avistamiento de aves. Yo he visto bromelias, he visto orquídeas, pero a medida que tú vas ascendiendo, ya todo eso se va cambiando por pajones y pinos. Y ya allá arriba tú solamente ves pinos. Entonces, cada ruta empieza de manera diferente. La de Sabaneta es muy seca. Al principio, sí. Muy seca al principio. Tú ves eso muy árido, muy desértico. Te encuentras que saca un guayaba por ahí. Pero después, entonces, a medida que tú vas ascendiendo, ya te vas viendo lo mismo. Y fauna, además de muchísimo mulo. Sí. Qué sorpresa, ¿eh? Lo único que existe por ahí son los cerdos cimarrones, que hablábamos ahorita fuera de cámara. Pero tú no los ves porque ellos de que huelen a alguien, salen huyendo y se internan en la montaña. Sí, hay muchas aves endémicas. Muchas aves, sí. Y lo que más vas a encontrar es el cao, que es como un primo del cuervo, pero tú lo ves igualito a un cuervo, muchísimos. Y se van a dar cuenta cuál es el cao desde que lo escuchan. El mismo sonido. Y cotorras y cotorras. Ya los expertos en aves te pueden identificar otras, pero eso es lo que tú más vas a ver. Mulos, caos, cotorras, y ya hay más nada, porque los otros animales, los cerdos cimarrones no se dejan ver. Sí. Que no hay... Es de los pocos lugares. Yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador a subir un volcán. Y lo primero que me dijeron fue que me dieron un listado de serpientes venenosas y de cosas que me podían pasar. Y el Pico Duarte de esa montaña que uno puede subirlo sin ningún miedo. Tú puedes ponerte unos pantalones cortos y subir al Pico Duarte con unos tenis sin problema, porque no te va a picar nada ni te va a aparecer nada que te pueda hacer daño. Y es la pregunta que me hacen todos los clientes o la gente que yo asesoro. ¿Y qué? Allá hay... ¿Algo venenoso? Hay araña, hay culebra. Yo, no, nada de eso. Quizás tú te encuentres o alguien encuentre una culebrita de esa verde chiquitica que no hace nada. Pero ni siquiera los mosquitos, porque ya con la altura... ellos se van quedando debajo. Se quedan en los tablones. Se quedan en los tablones. Y mira qué interesante. Para los que todavía no creen en el cambio climático. Antes, cuando estamos hablando de hace 20 años atrás, en la ciénaga tú llegabas y tú no tenías problema de mosquitos. Realmente lo que hay allá son jejenes. O sea que por suerte no hay problema de dengue, nada de eso, sino hay un tipo de insecto particular. O el mime. Hoy en día tú tienes que llevar repelente a la ciénaga. ¿Arriba? A la ciénaga. A la ciénaga. Porque la temperatura, como ya tenemos un grado y medio más cálido el planeta completo, ya ellos se van adaptando. Y me pasó lo mismo en el Kilimanjaro, en África. En Kenia, cuando me explicaban la historia de por qué hicieron esa ciudad en la altura, era precisamente para evitar que subieran en ese entonces por allá, por ejemplo, la malaria, fiebre amarilla, son las enfermedades más peligrosas que no llegaban a esa altura y hoy en día ya llegan. Y todo eso también es por el cambio climático. Y sobre esa misma base, ¿qué buenas prácticas tú le recomendarías a las personas que quieren visitar el Pico Duarte para minimizar el impacto ambiental que deja la huella de cuando mucha gente visita un lugar? Al parque o a los parques, lo único que tú dejas son tus huellas y lo único que debes sacar son las fotos. Todo lo que lleves al parque, tienes que bajarlo. No usar plásticos y mucho menos foam. A los organizadores de excursiones, por favor. Ya nosotros hace décadas dejamos esa práctica. Aluminio, para fregarlo, lavarlo y reusarlo. Nada de vaso plástico, nada de platos, nada de tenedores, nada de cubiertos, nada de foam, nada de fundas. Obviamente tener mucho cuidado con los fuegos. Solamente hacer fogatas en las áreas establecidas, que están muy bien establecidas, para que no nos pasen incendios muy graves que hemos tenido que lidiar a lo largo de los años. Y respetar el entorno. No puede ser que de repente tú llegues al tetero y te encuentres con una bocina de este tamaño,
con un reggaetón Teteo en el con un teteo Claro. en el tetero. La contaminación sonora. Yo subo con mi música, con mi audífono, Audífonos. para caminar solamente, mi Ujú. audífono. Entonces, a veces tú te encuentras con personas así y te encuentras también con bañistas en la ballena, todito con un reguero de vaso de foam bañándose. Ay. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que evitar. Respetar a los otros que van buscando también lo mismo que tú. Por ejemplo, la compartición es un lugar donde confluyen todas las rutas y tú te puedes encontrar ahí con cualquier tipo de gente, desde dominicano hasta europeo, hasta norteamericano, hasta alguien que entró por Sajoma o un grupo de colegio que viene de Mata Grande. Entonces ahí tú tienes que aprender a convivir. Y entonces a veces se dan situaciones, porque como yo digo en mi conferencia también, la montaña saca lo peor o lo mejor de ti. Entonces cada vez que vayamos a la montaña, vamos a sacar lo mejor de nosotros. Lo peor dejemos para acá, para la ciudad. Tienes Buenísimo. mucho tiempo, Iván, trabajando con tu fundación en la comunidad. Háblanos un poquito de eso, del esfuerzo que ustedes han hecho durante todos estos años para poder mejorar, sobre todo esa ruta de la Ciénaga de Manabao. Sí, la verdad que no ha sido fácil, pero es gratificante ver los resultados. Y lo último fue el año pasado, que finalmente, luego de 10 años, logramos inaugurar el primer play de pelota, de béisbol y de softball de toda la zona. Ya para lo los vi. niños y jóvenes. ¿Tú lo viste? Ajá, yo lo vi. Nosotros, la familia Gómez Carrasco, donamos los terrenos que están colindando con mi propiedad. Al principio nos dio mucho trabajo adaptarlo. Duraron muchos años jugando así. Y ya con el Estado y este gobierno se construyó un play con todas las de la ley, que nada que envidiarle. Y hemos logrado sacar a muchos niños que estaban ociosos en los colmados, en la banca de apuestas, haciendo nada. Y hemos logrado establecer ligas y ponerlos a hacer actividades de ocio. Y todo eso es parte de lo que la comunidad se ha dado cuenta del beneficio de proteger ese parque. Claro. Porque se han constituido ya como asociación de guías. Son como 100, 115 guías. Hacen sus reuniones mensuales, pagan una cuota. Pero entonces entre ellos mismos se exigen cumplir las normas del parque y los reglamentos. Y si ellos ven que un guía dejó una basura, se emborrachó, robó, ellos mismos lo ponen de castigo y ya ese guía no puede llevar clientes, entonces perdió su sustento económico. Entonces fíjate cómo se van organizando ellos mismos y ya estamos a un nivel. Sí, hay régimen de Hay consecuencias. un régimen de consecuencias y por eso por ejemplo, yo he llevado decenas de miles de personas y no he tenido ninguna mala experiencia. Que me robaron la cartera, que me robaron algo, que se perdió, que sé cuándo. No, nada que ver. Al revés. Cuando hay un incendio, los guías de la zona son los primeros que llegan hasta que lleguen los bomberos forestales, que generalmente te toma más tiempo porque están distribuidos en el país y hay que llevarlo allá. Y son los que dan la voz de alerta. Cuando tenemos que hacer un rescate, ellos son los primeros. Sí. Mire, en ese play de la comunidad también hizo una recolecta. Cuando hay temas de seguridad ciudadana, también son los mismos que se involucran. Entonces, fíjense cómo podemos lograr el desarrollo conviviendo con la naturaleza, que es lo que gracias a Dios se está haciendo en Valle de las Águilas y Cabo Rojo. Claro. Nosotros los ambientalistas siempre dijimos, no construyan en Valle de las Águilas. Esa es la gallina y el huevo de oro. Construyan afuera para que los turistas vayan y la vean, claro, la dejen intacta y vuelvan y claro, sigan yendo. Entonces eso es lo que hemos logrado con esa zona y a través de la fundación es lo que hemos fomentado. Y uno de los problemas que habían era la infraestructura, que ok, tú vas a hacer montañismo y a disfrutar de la naturaleza, pero tienes que tener un refugio por si te agarra una lluvia. Tienes que tener una letrina por si tienes necesidad de una urgencia en medio del camino. Si llegas allá, no es que te vas a poner a ver PlayStation, pero tienes que cargar por lo menos tu celular para tirar fotos. Entonces hemos instalado los refugios, organizamos la asociación de guía, paneles solares, la señalética es muy importante, 150 letreros más o menos. También por todo el trayecto, con las alturas. Creamos la ruta del Sendero de la Virgen. Ajá. Esa yo la hice la última vez que fui. ¿Viste qué linda Y me está? dijeron que tú tienes una ruta alterna. Me dijeron, el único que subió por ahí fue Iván. No te la recomiendo, me dijeron. Háblame de eso, porque yo sé que hay una oportunidad de poder lograr nuevas rutas y senderos hacia el mismo punto, hacia el Pico Duarte, desde la Ciénaga. Así es. Eso fue un intento, porque, como le decía,
La ruta de la Ciénaga es tan demandada y tiene tanto tiempo utilizándose que se ve mucha erosión. Entonces, y ni siquiera es por los excursionistas, sino por los mulos. De una excursión de 10 personas lleva 30 mulos, más o menos. Y a veces tú vas caminando por un sitio donde tú no ves nada. Tú lo que ves es un túnel, porque ya se ha ido erosionando. Entonces, empecé a soñar con alternativas, reunirnos con la comunidad. Identificamos que hay una ruta donde se sale desde el mismo punto y se llega a Agüita Fría. Y dije yo, bueno, pues vamos a desarrollarla. Y arrancamos a desarrollarla, obviamente abriendo la ruta, muchísimo trabajo, machete y logramos conectarla, pero es más demandante. No, me dijeron, Iván venía subiendo y nosotros íbamos bajando. Y cuando nosotros vimos Iván, yo preferí no recomendársela a nadie. Entonces, nada, la logramos abrir, se abrió esa ruta, se usó por un tiempecito. Por falta de uso se fue tapando. Otra vez. Están los letreros ahí, o sea que es una opción, porque definitivamente hay que quitarle carga a la otra. Sí. Entonces, tarde o temprano hay que buscar una alternativa. Otra sugerencia que les he dicho es buscar una ruta directa desde la Ciénaga hasta el Tetero, porque también tú estás haciendo, o sea, todo el que va para el Tetero también usa esa misma ruta. Sí. Y también está erosionada. Entonces, al final sí pudimos conservar los 6 primeros kilómetros de esa ruta. Le propusimos, nos otorgaron llamarle Oliver Puello. Ustedes son muy jóvenes, ustedes no conocieron a Oliver Puello. No. Bueno, un amigo de nosotros del Loyola, del CEL, del Pico Duarte, de la montaña, hijo de José Joaquín Puello. Y él falleció en un accidente automovilístico hace muchos años. Y en honor a él le pusimos la ruta Oliver Puello. Todavía mucha gente la conoce así. Pero como hay un punto donde historia dice que se apareció la Virgencita de Guadalupe, también se le llama el Sendero de la Virgen. Entonces lo que hicimos fue, con nuestra fundación, hacer los puentes, porque es linda, cruza muchos ríos. Hicimos como 7 puentes. Y ahí donde está la Virgencita, hicimos como una capillita con unos banquitos y una letrina. Y es bellísimo. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer la ruta sin tener que ir al Pico Duarte y ni siquiera dormir allá. Tú llegas en la mañana, son 3 kilómetros, la reconoces, hay 2 baños, 2 pozas espectaculares y te devuelve para atrás. 6 kilómetros que lo hacen 3 horas en llano. Entonces también ese es otro destino. Bueno, nos mencionaste diferentes rutas, pero para quien quiere vivir una experiencia diferente en el Pico, ¿qué otras actividades, aparte de las tradicionales, tú recomendarías? Nos mencionaste esa, pero que no está permitido, pero ¿qué otras actividades se pudieran hacer para disfrutar una experiencia diferente en el Pico? Todo lo relacionado a la montaña y a la naturaleza. Senderismo. Tienes también, además de esa ruta, tienes los tablones. Sí. También son 4 kilómetros. Puedes ir y volver. Camping. Muchísima gente está haciendo hacer camping en la zona de varios tipos. Camping que tú llegas, armas tu tienda de campaña y disfrutas de los ríos, del frío, de las estrellas, de una fogata, de caminar por la zona, pero en un ambiente seguro. Y otro tipo de camping que son ya le llaman overlanding, que son estos jeep que ya tienen modificado con su tienda de campaña una casa de campaña arriba y todo eso. Sí, pero mucho que se ¿Y se puede? No, pero no dentro del parque. Estamos hablando en la zona. Ok. En la zona. Puedes practicar bicicleta de montaña también en la zona hasta llegar a la caseta del parque donde inicia. Hay una carretera muy bonita, la que va hacia Yaquecillo también. Esa carretera también es chulísima, son como 10 kilómetros, tú subes a Yaquecillo, después de ahí empiezas a bajar, llegar a La Culata y sale a Constanza, y esa ruta la hacen ciclistas, hay competencias, una de ellas se llama el Survive, el Tour del Sufrimiento. ¡Qué nombre! que tiene que subir mucho. La hacen los dual, los monteros y los jeep off-road. Entonces, casi todos terminan en la Ciénaga, acampando en la Ciénaga, o alojándose en los hoteles o hostalitos que hay, comedores locales muy buenos, o preparando su propia comida. Hay invernaderos. Entonces, mucha gente también le gusta ir a conocer los invernaderos de fresa, de Tayota hay muchísimo por todos lados. Y tienes el río, que es el río de la Raján, se junta con el Yaque del Norte en la oficina, y ahí empieza el Yaque del Norte.
que es el río más importante del país, que desemboca allá en Montecristi. Y también ahí hemos hecho tubing, baño, canoa, ¡Qué muchísimas chulería! cosas. O sea, en pocas palabras, el Pico Duarte es un lugar mágico y queremos agradecerte porque nos has compartido todas estas anécdotas, toda esta historia que carga este lugar y que, bueno, que desde tan pequeñito tú has podido explorar y promover a los dominicanos. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Gracias a ustedes porque este tipo de proyectos son muy importantes para que las personas conozcan las maravillas que tenemos. Yo digo que para tú proteger algo, tienes que amarlo. Pero para amarlo, tienes que conocerlo. Exactamente. Y lo que tú haces, Gary, con tu proyecto, Gracias. impresionante. Lo que ustedes hacen también como influencer es importante. Y este tipo de programas donde tú maximizas y le das una idea en la mente de las personas de lo que se están perdiendo, lo que hacemos es incentivar. Y si lo incentivamos, van más a visitar, ayudan a las comunidades que se van a ir organizando, van a cambiar la calidad de vida y esas comunidades van a seguir protegiendo también esa área o esa reserva. Así Amén. es. Gracias, Iván. Placer. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden regalarnos un like, compartir este contenido con sus familiares y amigos, pero sobre todo suscribirse al canal.